Pues justo ayer hablábamos que esperábamos que la incidencia pues cada vez fuera más baja. Entonces no me ha dado tiempo a ver los nuevos datos, pero si dices que pintan mal, pues nada, seguir insistiendo en el tema de la vacunación. Yo creo que es importante que todas las personas que aún no han dado el paso para vacunarse lo hagan. Sí que es cierto que en toda España y también en el municipio los datos de vacunación pueden estar en más del 80%. Eso es muy positivo porque es una mayoría de la población vacunada. Ya sabéis que también en los centros escolares se ha estado vacunando antes de las Navidades y ahora en el regreso de las Navidades. Cada vez hay más población vacunada. Eso quiere decir que el sistema sanitario y las UCIs no han colapsado y la incidencia de las muertes no es tan alta. Entonces sí que es cierto que esta variante pues sigue siendo muy contagiosa, que tenemos que llevar mucha precaución, que la mascarilla aún sigue siendo necesaria, que todo el tema de limitar por las reuniones sociales y familiares, por desgracia, aunque tenemos todo muchas ganas, pues sigue siendo necesario. Y yo creo que bueno, pues estamos todos cruzando los dedos, intentando ser lo más optimistas posibles porque estamos agotados mentalmente de esta situación. Todos tenemos ganas de que se acabe ya, pero sí que es cierto pues que hay que buscar otras herramientas, ¿no? Para cuidarnos mentalmente, pues salir a dar un paseo, no quedarnos en casa tanto tiempo, hacer algo de deporte, hacer cosas que nos puedan distraer de manera saludable pues de esta etapa que ya van 2 años, ¿no? De pandemia mundial y que nos está pasando factura también a otros niveles. Entonces, sí, pues está aumentando, sí que es cierto que bueno, la gente que lo está pasando, pues no lo está pasando súper mal, pero un poquito sí. Entonces, pues que se sigan cuidando, que sigan teniendo prudencia y que busquemos esas herramientas y ese divertimento de otra manera. Que no sea, pues quizá quedarnos en casa, porque están pues, surgiendo todo el tema de las ansiedades, la introversión, de no querer quizá relacionarnos de más, estar cada vez más solos. Entonces creo que también hay que cuidar esa parte que, que está pasando factura a todas las edades y el tema de la salud mental. Por desgracia ahora están todas las agendas políticas y en la esfera pública como un discurso pues muy hablado y yo creo que también hay que pensar en eso y cuidarnos también de esa manera. Ahora mismo estamos vacunando en la pirámide, pero sí que es cierto que está todo montado todavía en la plaza plurifuncional, porque yo creo que la premisa desde que empezó la pandemia ha sido la palabra incertidumbre. O sea, siempre hemos intentado trabajar en la prevención, en evitar los contagios, en lanzar medidas, pero sí que es cierto que nunca hemos sabido a qué nos estamos enfrentando. Entonces decidimos por prevención otra vez dejar todo montado por si acaso se diera el momento de tener que abrir otra vez la plaza para otra vez esa vacunación masiva. De momento se va a seguir en la pirámide en las próximas semanas, pero en el caso de que nos vuelvan a pedir que se traslada el equipo de vacunación a la plaza, pues está todo montado para que funcione pues de la noche a la mañana, porque costó mucho hacer todo el montaje y, y bueno, esperamos que no se vuelva a repetir, pero por si acaso la hemos dejado todo montado, hemos dejado todo montado. No tengo, no tengo el dato de las farmacias. Sí que es cierto que muchas personas que se hacían el test antígenos en casa y daban positivo no notificaban a sanidad. Entonces también es cierto que todos los datos que se han publicado son reales y no son reales. Son los que notifica desde el centro de salud hasta ahora. Pero la gente que a lo mejor se hacía el test en casa y no notificaba, esos no están contabilizados. Entonces quizá podemos hablar de unos cuantos casos más. Pero de las farmacias todavía no tengo constancia. Sí, lo que pasa que ya no sé si volverán a acudir, porque como han actuado y han organizado la vacunación en los centros ha funcionado muy bien, porque como se han trasladado hasta ahí, pues los niños y las niñas no han tenido que salir quizá de su zona de confort para trasladarse a otro sitio y que quizá hubiera sido más difícil la puesta de la vacuna. No, eh, yo creo que principalmente
fue un poco porque empezamos muy a cuentagotas con la vacunación de la tercera dosis. Entonces sí que es cierto que estábamos en un espacio demasiado grande, quizá, para que no se estuviera dando una vacunación masiva. Entonces, principalmente el cambio que se hizo fue porque al principio pues eran muy pocas personas, empezó muy poco a poco, una vez a la semana, 2 veces a lo sumo. Sí que es cierto que esta semana estamos toda la semana, mañana y tarde, pero es cierto que no se daba esta situación desde que estábamos en la plaza. Entonces, como se empezó con un día, 2 días, pues un poco por organización interna, pues se decidió trasladarse a ese espacio que es más pequeño pero más funcional en ese sentido.